¿Cómo les fue en las vacaciones de invierno? ¿Cómo estuvieron? ¿Descansaron? ¿Lograron descansar un poquito? Un poquito. ¿Jugaron? Un poquito. Jugamos, sí, yo jugué harto y bastante. Sí, bastante. Soy como 10 niveles en el LOL. No te creo. No, yo traté de jugar LOL en las vacaciones, pero fue todo un tema. Igual pude jugar, pero poquito, no pude jugar como tanto. Ayer mi pololo se puso a jugar Clash y no pude ni siquiera participar. Ah, chuta. Sí, Profe, ¿cómo se llama su pololo? ¿No lo suelta? Colina, ¿Verdad? Colina. No sé cuál es el nombre en el juego del LOL, porque ayer jugamos el Clash con unos compañeros y lo ganamos. Se llama Colina. Jolina. Es que me suena el nombre, por eso le digo. Así, tal cual, Colina. Ahí va a revisar el estado de partida. Si lo ve ahí, quizá, porque yo he visto que alguien juega con el Felipe y yo digo, ¿qué juega? No sé si es uno de mis estudiantes o no. Y siempre Ah, estábamos con la duda y nunca hemos querido preguntar porque me da vergüenza preguntar. o sea, el equipo que siempre jugamos, a veces con el Varga, a veces con el Chamorro, mi hermana menor, el Parse, el Oso y el Nacho. O sea, tengo harto amigos con los que juego. Yo no sé con quién jugó ayer, pero yo sé que jugó con alguien y estoy segura que juega con alguno de mis estudiantes. Y yo trato de quedarme Así que, calladita ahí para que no me cachen. Cualquier cosa, si están jugando con mi pololo y escuchan cualquier cosa, no soy su profesora en ese minuto, por si acaso. ya. Me ahogué con el té. Ya. Bueno, chiquillos, ahí llegó la Ariela. En vista de que ya volvimos de las vacaciones, ¿cierto? Tratar de retomar un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior a nuestras vacaciones. ¿Ya? Ahora, si se fijan, yo estoy no en mi casa, estoy en el colegio. Desde hoy día los profesores vamos a estar todos los días acá en el colegio. Y eso igual va a servir harto por el hecho de que cualquier cosa que ustedes tengan duda nos pueden contar acá igual. Y como estoy acá en el colegio, no me traje la Wacom, se me olvidó traer la Wacom, para poder, ahí llegó José Donoso, voy anotando los que van llegando. Entonces, traigo mi tableta entonces, ¿sí? Ahora sí. Ya ves. Pero si tienen ustedes la Wacom, pueden utilizarla. A mí se me olvidó cuando llegué acá, dije, no traje la Wacom, ¿por qué? Así que vamos a hacer una, ¿cómo se puede decir? Una improvisación. Si hay algo que los artistas sabemos hacer bien, es improvisar. Así que en ello nos vamos a dedicar. Para eso yo quiero, y por eso es que estaba diciendo aquí con mi camarita, porque tengo esta camarita y yo puedo dar vuelta a mi cámara y cambiarla. Y ahí ustedes se ven todo lo que veo yo de mi camarita. Estoy acá en el colegio. Igual. Es una aplicación que hace que mi cámara del teléfono se conecte al computador. ¿Ya? Eso que me va a permitir a mí O el colegio. ¿Ah? Es que puedo ocupar mi teléfono para poder hacer ejemplos de lo que vamos a trabajar hoy día, que tengo que calzar aquí bien hacia dónde está vertical, se ve al revés, ahí se ve al revés, estoy viendo la cámara hacia dónde está, no, tiene que ser así, ya, ahí estaría la cámara entonces para este lado, entonces yo voy a cambiar de lugar mis cosas. Ya, voy a poner acá esto para que quede más o menos como la hojita blanca. Lo voy a apoyar, ojalá que no pase nada con el computador. ¿Ya? Voy a cambiar mientras tanto así la cámara, porque si no voy a estar aquí todo el rato. Mientras tanto. Ven, y así después vuelvo a la cámara sin problema.
pero necesito mis cositas, ¿ya? Y vamos a buscar acá en internet, porque estoy en proceso de mudanza, chiquillo, esta semana. Entonces, no tengo ni mis croqueras a mano, no tengo nada a mano, lo guardé todo. Todo. Incluso por eso tampoco escuché la Wacom, por eso no la traje, está guardada ya. Marcos Barroco. A ver si estamos... Ya. Ahora voy a poner acá, voy a compartir esta pantalla. Ahí sí. No, porque siempre pasa eso. Ahí sí. Ya. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Pueden ver la imagen de fondo? ¿Se ve? ¿Se ve? Profesor Marco. Ya. Acá nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, que lo que sale en nuestro portafolio es que el trabajo que nosotros estábamos realizando de la observación arquitectónica y ornamental, ¿cierto? Estuvimos viendo los diseños, trabajamos en la clase anterior, ahí yo les mostré, hice un ejemplo a partir, ¿cierto?, del dibujo digital, algunos de ustedes también estuvieron realizando el boceto, ¿ya? Y para ello es que vamos a ahora finalizar, ¿para qué vamos a usar esos diseños? La idea es trabajar, ¿cierto?, con la temática del marco, el marco o la encuadración, se puede decir. ¿Ya? A partir de cómo los marcos de cuadro, de pinturas, de cualquier obra de arte, incluso hasta del tatuaje, están basados, la mayoría, ¿cierto?, estos como bien ornamentales, desde la arquitectura. ¿Ya? Nosotros recordemos que en tercero medio, nuestro principal foco de contenido que nosotros estamos como profundizando es la arquitectura, ¿ya? Pero lo vamos a ir profundizando desde distintas maneras. Nosotros en el primer trimestre trabajamos, ¿cierto?, con el tema de la experiencia estética que produce la arquitectura. Hoy estamos haciendo un trabajo sobre la apreciación y la observación de la ornamentación arquitectónica y cómo esta, ¿cierto?, se puede traspasar a otros elementos que son expresiones visuales, por ejemplo, como sería el dibujo, la ilustración. Esto incluso se pueden hacer en relieve, el marco para el cuadro o foto, ¿cierto?, se basa a partir de estas ¿cómo se llama?, ornamentaciones. Lo siento, chiquillos, no puedo ver cinta. Entonces, de acá vamos a ir sacando ideas, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Si se fijan, hay distintos tipos de marcos, hay redondos, y la mayoría de ellos, este por ejemplo, tiene una estética que es mucho más barroca, ¿ya? Fíjense cómo trabaja las líneas para dar textura. Acá tenemos también, este es un estilo mucho más similar al rococó, debido a que nosotros encontramos elementos del barroco, pero también encontramos estas hojitas como mucho más puntiaguditas ahí, que son del estilo gótico, ¿ya? Y cuando nosotros vemos esas dos mezclas, podemos estar hablando de una estética rococó, ¿ya? Porque no solamente se queda con la estética barroca, sino que también incorpora otros elementos arquitectónicos de otras épocas, ¿ya? Acá podemos ver distintos tipos de formas de trabajar también el marco, puede ser tanto desde lo cuadrado, lo circular, e incluso podemos ir jugando más la deformación o la irregularidad, ¿cierto?, de su geometría. Este, por ejemplo, tiene una estética mucho más gótica, ¿ya? ¿Alguien me puede decir por qué es gótica? Como más gótica que barroca, porque tiene elementos barrocos. Acá dice que es un espejo barroco, pero es porque es Pinterest. Pero la estética que vemos acá no es 100% barroca. ¿Ya? Si recordamos las primeras clases que vimos sobre la ornamentación del gótico, del barroco y del rococó, nos vamos a dar cuenta que todos estos elementos puntiagudos, ¿cierto? O estas como elementos que están así, que no son tan redonditas, ¿cierto? Tienen relación con la estética gótica.
¿ya? Por ejemplo, de estos flancos o estas ramitas que son más delgadas, son de la estética gótica. Si se fijan, el barroco, por ejemplo, es mucho más grueso todo el trabajo, el ondeo. Es mucho más gruesecito. ¿Ya? Entonces, podemos ir apreciando que desde la arquitectura, miren, fíjense acá, podemos encontrar muchos detalles que nos permitan, ¿cierto?, desde la ornamentación, entender cómo funcionan otros elementos, cómo desde la arquitectura también se permite generar una apreciación más allá de la obra en sí, sino que uno puede tomar elementos que ve de la arquitectura y traspasarlo a otro formato y a otro soporte y a otro tipo de creación. O sea, pasar del relieve, ¿cierto?, como vemos acá, a un cuadro, a un marco, ¿cierto? Eso se debe a justamente de la observación y apreciación que uno tiene de la arquitectura como ornamento funcional, ¿ya? En este sentido. Fíjense todos los estilos que uno puede encontrar, hay algunos que son mucho más complejos que otros, hay algunos que tienen muchísimos detalles, bueno, ya es una mezcla entre el rococó y el art nouveau, pero ya es mucho más contemporánea esa mezcla. Acá, por ejemplo, volvemos a ver una estética que es estilo barroca y es más rococó en realidad esta. Entonces fíjense cómo juega con el tema del círculo, cómo lo rompe, que hay un cuadrado dentro de un óvalo, etc. Entonces, la idea hoy día es trabajar este concepto, ¿ya? Para ello va a ser súper importante tener distintas técnicas que nos permitan, por ejemplo, a nosotros trabajar con el marco. Ahora, si ustedes desean, ¿ya?, pueden escoger una... Ahí llegó el Vicente Chamorro, voy a ponerlo al tiro en la lista. Pueden escoger un marco que ya hayan visto en internet, por ejemplo, como los que les acabo de mostrar, para poder hacer el trabajo, la ilustración del marco, ¿cierto?, ornamental. Ahora, la gracia es que ahora como... Mi contraseña, ahí estaría. Para ello, lo que vamos a necesitar, para quienes puedan trabajar de manera digital, ocupen nomás su tableta y ese tipo de elementos. Los que no, bueno, usamos lo tradicional que hay en el estuche, ¿cierto?, que son lápiz, grafito y gomas. Ya, acá yo tengo mi tiralín, o sea, mi portamina. Buenos días, señora Almeida, ¿cómo está? Yo sé que eché una goma y acá tengo una goma, ¿ya? Ahora voy a cambiar la cámara, voy a poner a Diego Almeida, obviamente presente, ahí sí. Esto va a ser un tema porque voy a tener que mantener mi mano aquí, ahí sí. Ya. Creo que ahí está, no, anda para el otro lado. Ahí está. Porque sale invertido, no me gusta. Debiera poder invertir la cámara. Profe, nosotros lo vemos bien, por si acaso. Sí, no, sí, es que la cámara, como ven, ahí para tomarla me cuesta. Por eso, como que debiera hacer de otra manera. Ya. Entonces, lo que primero vamos a hacer es que yo encuentre mi lápiz grafito, que lo encontré recién. ¿Ya? Acá yo estoy ocupando cualquier hoja blanca, si se dan cuenta, es para poder enseñarle. Lo primero que nosotros nos tenemos que fijar cuando trabajamos el tipo de marco, es que tiene que estar, ¿cierto?, de cierta manera, es que me cuesta sostenerlo, no tengo mi... Esto vamos a hacerlo lo más... Ya, acá por ejemplo yo tengo, ¿cierto?, mi marquito, con un cuadrito, ¿cierto?, que yo voy a definir. ¿Ya? Este va a ser para mí mi estructura. Yo puedo trabajar con círculos, por ejemplo, con el óvalo, con cualquier otro formato, con el rectángulo. Ahí, donde no sujeto la hoja. Entonces la idea, puedo sujetarlo bien desde así. Ahí sí, yo creo que la puedo sujetar. Ya, la idea es que para poder hacer los marcos, en este caso, que son basados en la ornamentación, primero tenemos que centrarlo, ya, buscar, no pensé que se me había hecho. Buscar el centro, así,
le pasan una línea, ¿cierto? Y también van a buscar el centro de, de toda la figura que ustedes tengan. ¿Ya? Eso les va a ayudar a ustedes de cierta manera a tener la proporción, cosa que los elementos que ustedes hagan no vaya a estar uno más largo o uno más corto que otro. Entonces yo así puedo empezar a hacer mi decoración. Por ejemplo, puedo hacerla redonda o mantener el cuadrado. Entonces yo ahí empiezo a incorporar como nuevos elementos que a mí no sé, me causen como idea. Nosotros la clase pasada vimos, por ejemplo, que siempre empezamos primero dibujando la forma, que es lo que yo quiero hacer. No, esa la hice al revés. Siempre me confundo con... Y, por ejemplo, ahí yo dibujo primero. Dibujo las líneas, ¿ya? De acá yo puedo sacar otra, y, por ejemplo, si llega hasta ahí, hasta donde está el tope, ¿ya? Acá también yo voy a poder hacer lo mismo, y voy a poder hacer el tope. Entonces, eso va a permitir que mi marco, cuando yo lo empiece a dibujar, ¿cierto?, esté todos los elementos a la misma distancia, no, de cierta manera, ordena, ¿cierto?, todo el trabajo. Ahí yo voy a poner, por ejemplo, esas dos figuritas ahí. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. ¿Ya? Y acá voy a poner otras más que van a salir de acá. Y voy a tirarla esta para acá, por ejemplo. Entonces, eso me permite a mí, por ejemplo, que todos los elementos que yo tengo van a tener la misma distancia, ¿cierto? Van a estar en la misma proporción y no se va a ver extraño. ¿Ya? Acá yo puedo ahora incorporar otros elementos, por ejemplo, no sé, me gustaría que salieran otras cositas de acá y se las voy incorporando. Y siempre, si hago para un lado, tengo que hacerlo al tiro en el otro lado para que no se me vaya a desproporcionar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, no sé, podemos hacer una más larga, qué sé yo. Y después de tener, ¿cierto?, el boceto, que este es como el boceto que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Así se empieza en la mayoría, ¿ya? Vamos a ir poniéndole la forma, ¿ya? Y si quieren pueden ir agregando también otros elementos, por ejemplo, a ver si se ve ahí. Yo voy a hacer este, y este lo voy a hacer como con hojitas. Ya, ahí le voy a empezar a hacer diseño o la voy a empezar a darle textura y forma y volumen a esta rayita. Entonces yo aquí voy y así las achico, por ejemplo. Entonces ahí voy incorporando más elementos. Lo mismo acá. Puedo trabajar desde el globo grande, o puedo hacerlo desde una forma más delgada, por ejemplo. ¿Ya? Pueden hacer lo mismo acá. Por ejemplo, ahí. Y este lo hacemos más delgado. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a ir, ahí todavía meto un poco en la cámara, van a ir incorporando estos elementos y se van a ir dando cuenta que no es tan difícil. ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan más o menos la estética, qué los elementos que van a ir trabajando, si quieren incorporar el gótico, cómo lo incorporo, si quiero hacer algo barroco, qué otros elementos más puedo trabajar. Por ejemplo, acá yo puedo trabajar un poco más estética barroca, por ejemplo, que sea un poco más anchita, ¿cierto? Acá. Más anchita sería en este caso la vueltecita en comparación con la de abajo, ¿cierto? Que es mucho más delgadita. Acá también yo puedo estar ahí.
y la puedo engrosar, ¿cierto? Le puedo poner otra hojita, acá también. Lo puedo dejar acá y de aquí salir. Por ejemplo, no sé. Ahí. Entonces, todos esos cositos ustedes los van a ir incorporando de a poco. Ahí, por ejemplo, y ya se va a ir armando. Yo puedo incluso incorporar para que este marco se vea más, como menos suelto. Voy a hacerle un marco interno, por ejemplo. Y esto es más similar a lo que se hace como en el rococó, que habíamos visto recién. Ay, parece que algo apreté. No, algo apreté. Ahora sí, me había quedado pegada, parece. Ya. Entonces, como les iba mencionando, por ejemplo, ahora aquí la hice hacia adentro, como un pequeño marquito, así como delgadito. Y yo a este puedo incorporarle otro elemento. A ver, me esperan, me están llamando urgentemente. Esperen. Perdón, chiquillos, es que era un tema un poco importante. Ya, volvemos acá a mi cámara. Volvemos a la cámara 2, ya. Ahí, no. Ahí sí. Ya, ahí ustedes se pueden fijar. Yo ya tengo como hecho gran parte. ¿Ya? Yo aquí esto le puedo poner, no sé, me gustan los círculos y hacerle más textura y llenarlo con puros circulitos, todo el marco, y me va a dar toda una textura distinta y que va a ser como mucho más ornamental y mucho más como sólida. ¿Ya? Entonces ustedes pueden trabajar distintas cositas. Tienen desde esto, pueden trabajar incluso con otros elementos que puedan incorporar, no sé, aquí por ejemplo yo puedo incorporar unos círculos. Y este círculo puedo hacerlo y le voy a dar como, para que quede como una piedra, qué sé yo. Para darle detalles al trabajo. Por acá, por ejemplo, puedo abrir una puntita como de estas, como de 3, y la voy incorporando. ¿Ya? Puedo acá abrir más hojitas, sacar una hoja para los lados, quizás, etcétera. Ustedes pueden ir viendo toda la posibilidad de detalles que pueden ir trabajando con el tema de la ornamentación. Todo lo demás es creatividad. Después, cuando ustedes ya tengan listo toda esta parte de dibujo, que imagino que van a estar realizándolo, la idea es que en el segundo bloque ustedes vayan ya trabajando. Estoy viendo que acá tengo un 07, 05, muy delgado, se me ve muy delgado. Un 02. Ya, yo ahora tengo acá, por ejemplo, que otro de los elementos es un lápiz de esto estilográfico o Rapidograph. ¿Está ahí? Son de Artel, estilográficos, que son conocidos como los tiralínea en realidad. Este es un número 02, ya que no es muy ni delgado ni muy ancho. Y esto me va a permitir a mí, de cierta manera, para poder trabajar ya el detalle final, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando ya tenga listo mi boceto de lápiz grafito?
voy a comenzar a hacerlo y traspasarlo ya de manera permanente con el tiralínea. Entonces, para eso va a ser importante que el trabajo, ya los detalles aquí se hace, ya no se pueden hacer errores. Aquí usted tiene que corregir los errores, ¿cierto? Ir con cuidado, por ejemplo, para ir sabiendo cómo va a salir cada elemento, y seguir incorporándole elementos a mi trabajo o a mi diseño. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahí yo voy, por ejemplo, incorporando esos elementos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lo pasen ya todo a tiralínea, ¿cierto? Que es la idea hoy día. Si no tiene un tiralínea, puede usar sin problema el lápiz pasta. Lo único que sí tiene que preocuparse es que no vaya a correr la tinta, así como con la mano, ¿ya? Y se vaya a manchar el papel. Ay, no estoy para allá, acá está. Todavía me cuesta trabajar con la cámara con la mano. Ay, aquí me faltaron mis cositas. Ay, que me cuesta con el... Ya. Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo una primera parte, después voy a continuar con la otra. Por ejemplo, ahí trato de ir resolviendo los problemas que habían principalmente. Acá, por ejemplo, yo hice un círculo, esto lo voy a agregar acá, lo voy a marcar. Le voy a hacer acá un círculo adentro. Y acá yo voy a seguir haciendo el boceto. Continuar con mi boceto. ¿Ya? La idea es que jueguen harto con los estilos, o sea, no solamente se queden con uno, sino que jueguen con la forma, que traten de ver cómo desde lo ornamental arquitectónico también podemos pasar a otro tipo de ornamentación, que se trabaja mucho en el dibujo. ¿Ya? Acá yo también tengo las últimas, las voy a poner acá, ¿sí? Y ahí quedaría. Lo mismo acá. ¿Viste? Ahí yo tengo, por ejemplo, todos los elementos de alrededor ya estarían ahí, ¿cierto? Dibujados. Entonces ahora voy a hacer el marco acá, por dentro. Ahí. Esto también nos va a dar estructura, porque va a permitir entender que todo esto no está flotando, sino que está, ¿cierto?, sobre otra superficie, que es una enmarcación, así se da a entender mucho más con claridad que es un marco, ya que uno puede usar para distintas ilustraciones. Yo puedo usar, voy a hacerle las pelotitas, por ejemplo. Yo acá la estoy haciendo como muy a la rápida para que alcance bien el tiempo. Y las últimas. Ya. Por ejemplo, ahí ya quedaría, ¿cierto?, el diseño del boceto. Ya definitivo, ya pasado a dibujo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me queda hacer para que esto ya se pueda ver bien, ¿cierto? Uno pasa la gomita ahí, borra después todo el detalle, se empieza a fijar si hay algunos elementos que faltan o no. ¿Ya? Ahí, que no quiero borrar muy fuerte porque tengo el computador abajo. Borro mis líneas esas de división también, porque solamente son para organizar y proporcionar
el dibujo, ¿ya? De toda la... Y ahí quedaría, por ejemplo, el dibujo y el diseño ya de manera un poco más predeterminada. Ahora yo a esto le puedo dar texturas. Ya, por ejemplo, yo puedo sacar líneas de acá, hacerle que se vea un poco más ancho, que parezca que tuviera un volumen. Ya, lo mismo acá. Por ejemplo, entonces, esas cositas le van a ir dando un poco más de textura a el dibujo, por ejemplo. Acá, por ejemplo, vamos a dejar ahí. Vamos a hacer esos así. A ver acá. Estas son como hojitas. Por ejemplo. ¿Ya? Este es un ejemplo de lo que ustedes tienen que realizar como el trabajo ya final del portafolio de junio, a partir de la observación, ¿cierto?, de la ornamentación arquitectónica del estilo barroco y del estilo gótico y rococó. Ustedes podían escoger uno de los estilos, podían variarlo, podían combinarlo, no hay problema. Ahora, por ejemplo, yo acá tengo un tiralínea que es un 07, es mucho más grueso, y a mí me gusta trabajar los contrastes, así que, por ejemplo, en los elementos que son como más estructurales, como la ornamentación, trato de que sean un poquito más gruesas, para que le dé de cierta manera un peso. Que se note que se vea más pesado que el resto y se destaque. Así, por ejemplo. Ahí yo voy tomando, si se fijan, es un plumón, un tiralínea mucho más grueso. Si no, pueden ocupar solo el tiralínea que tengan o el lápiz pasta que tengan. Se puede remarcar varias veces para que le dé la sensación más gruesa. Si es que no tiene tiralíneas de otros tamaños. Entonces, si se fijan, da otra sensación, a diferencia de esta con la de acá. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden trabajar justamente ese tipo de elementos, ya puede ser desde el dibujo, la textura, de ponerle como elemento así, o darle también más volumen con un trazo mucho más grueso. ¿Ya? Ahora, voy a cambiar la camarita. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que realizar, ¿cierto?, en el segundo bloque. Ya la idea ahora, ay, que así se me queda Eduardo fuera, lo había visto, pero no lo había marcado. ¿Ya? Y en el segundo módulo, la idea es que ustedes vayan trabajando y presente me vayan mostrando, ¿cierto?, los avances. Si se fijan, es un trabajo chiquito, yo no hice un trabajo enorme, ¿ya? Es un pequeño ejemplo. Esto es lo que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Si se equivocan, háganlo de nuevo, porque no es algo que aprenda a hacerse de la noche a la mañana, es aprender a observar. Y nunca olviden que para poder que los elementos queden, ¿cierto?, de manera proporcionada, tienen que hacer, ¿cierto?, la proporción en cruz, que nos va a permitir, de cierta manera, distribuir mejor los elementos en un espacio. Así que vamos a salir de este bloque, vamos a volver, ¿cierto? Y ahí ustedes van a tener que hacer la actividad y yo voy corrigiendo todos los errores o los elementos que se puedan, ¿cierto?, mejorar. Así que los espero, chiquillos. Antes de, ustedes saben que aquí, pero... Profe, una duda. dígame. Mire, yo estoy haciendo la clase del computador y tengo una dificultad, que la cosa es que como soy diestro me cuesta hacer las partes que son de la derecha. Entonces, creo que hay una herramienta en el Photoshop que sirve para como el modo ventana, que si algo viene en un lado se replica al otro lado. ¿Puedo usarla o...? La idea es que lo haga a mano alzada. Se llama asimetría, por si La acaso. simetría, o el espejo. Gracias, Vargas. ¿Ya? La idea es que lo hagan de manera mano alzada, porque, claro, uno puede ir haciendo la... A ver, igual es complejo. Ya. No, igual ocupe la Es que aplicación, o tampoco sea, dibujo muy bien, que la digamos, herramienta. entonces si me cae bien en un lado, al menos estaré bien.
Sí, ocupe la herramienta, lo importante sí es que todo el lado, ¿cierto?, que vaya a realizar usted esté bien dibujado, ¿ya? Para que no tenga como ese problema. ¿Ya? Así que ahora vamos a salir y volver, ya para que ahí vayamos viendo y quiero que me vayan mostrando sí o sí, ¿cierto?, los avances, como lo hicieron en la clase anterior los compañeros que estuvieron. Así que nos vemos en 2 minutos, lleguen. Por cierto. Ok.